Muchas gracias por preferir la señal positiva de Canal 8 a la hora de informarse. Les saluda Julia Bendaño. Rafael Domínguez no podrá acompañarnos en esta edición de La Voz de la Diáspora, así es que tendré el honor de acompañarles durante esta hora y como siempre con don Carlos Martínez, director propietario del periódico Día a Día de Los Ángeles. Mucho gusto, don Carlitos, poder acompañarle en esta emisión. Gracias, Julita. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, que usted esté por acá con nosotros, conmigo y con todos los compatriotas que nos ven alrededor del mundo para hablar de temas muy importantes para nuestra comunidad en el exterior. Pues como todos saben, hay más de 3 millones por allá, pues sí es importante que sepan qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando en sus lugares de origen. Claro que sí, estamos pues en el último miércoles de mes, don Carlitos, sí, lo que corresponde al resumen mensual. Y en este programa vamos a analizar todos los hechos, los acontecimientos que han tenido lugar durante el presente mes de julio. Sí, de los temas de más interés, ¿verdad? Durante el mes de julio de este 2014 lo manifestamos de esta manera porque lo grabamos y lo pasamos a YouTube y para que tengamos ahí las fechas exactas de cuándo se han hecho estos programas. Entonces tenemos ahí, digamos, compatriotas, amigos, compañeros que están en diferentes partes del mundo, pues, y que van a dar sus opiniones. Claro, y es importante también ver todo lo que pues los salvadoreños en el exterior están aportando, no únicamente a nivel de opinión, sino que también sabemos que juegan una parte importante en nuestra sociedad, en nuestra economía, y por tal motivo, pues vamos a tener ya dentro de pocos minutos con nosotros en conexión vía conferencia, en videoconferencia, al licenciado Luis Montes Brito desde Nueva York, al licenciado José Santos Handres desde Milán, y pues vamos a ver, hay un poco de problema de conexión desde Los Ángeles con el doctor Mario Matute, así es que si no nos podemos conectar con él, vamos a estar desde Nueva York y desde Milán analizando estas situaciones. Lo hemos puesto de esa manera, ¿va?, para hacer el triángulo prácticamente de donde está nuestra comunidad en el exterior y son compatriotas. Ustedes saben la experiencia del doctor Montes Brito, es ex vicecanciller, ¿verdad? Y también al licenciado Handres, pues, que es una persona muy estudiosa de los temas de El Salvador, está muy pendiente de El Salvador, como lo verán ahí en el set donde él va a estar, ahí hasta tiene la bandera de El Salvador, es muy nacionalista, y qué bueno que nuestra comunidad en el exterior funcione de esa manera, porque en el exterior nos dicen que somos, digamos, los judíos de Centroamérica, porque siempre estamos muy pendientes de nuestro país, qué es lo que está pasando, las noticias, la política, la economía, la familia y todo eso, pues, y eso es bien envidiable, porque de esa manera, pues, El Salvador se nutre de todo eso que los compatriotas en el exterior nos dan a nuestro querido país. Creo que sí, así es que vamos a darle ya la bienvenida. Muy buenos días, ya están con nosotros el licenciado Luis Montes y el licenciado José Santos Handres. Buenos días, mucho gusto tenerles acá nuevamente. Muchas gracias, buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, y queremos platicar con ustedes algunas situaciones que están impactando nuestra sociedad para que nos den su opinión, más que todo el problema de la violencia y las pandillas. Sabemos que este es un problema multicasual. ¿Cómo lo ven ustedes desde los lugares donde residen y cuáles son las soluciones que se podrían aportar específicamente a este caso, las pandillas y la violencia en nuestro país? Bueno, habría que empezar diciendo de que este mes ha sido sumamente trágico, tanto cuantitativamente como cualitativamente en nuestro país. Ha sido un mes definitivamente que nos ha conmovido a todos. Uno, debido al asesinato del niño David Orellana, que sucedió allá en Santa Cruz, Michapa, allá en Cuscatlán, un niño de 10 años que fue salvajemente asesinado y desmembrado con lujo de barbarie, y que después incluso fue irrespetado el funeral del niño, pues con una impunidad que en realidad escandaliza en El Salvador. También recientemente se dio el asesinato del atleta especial Noé Bonilla, ¿verdad? Una persona que fue asesinada en San José Villanueva, la Libertad. Y ayer también estaba leyendo de que fue asesinado un pastor en otra zona del país. En realidad la delincuencia en El Salvador ha llegado a unos niveles impensables. Definitivamente lo triste del caso es que el FMLN ya tiene más de 5 años de gobernar, y en este momento en la nueva administración
con más de 50 días de estar bajo o tener bajo su responsabilidad el país, no han sido capaces de presentar un plan que nos conduzca o que lidere la salida de este grave problema. Esa es la situación actual. En este momento no hay incluso un plan que criticar, un plan que aportar, porque definitivamente el gobierno ha sido incapaz de presentarlo. Vamos ahora con la opinión de José Jandres hasta Milán. Adelante, José. Bueno, gracias y un saludo a ustedes, amigos, y al staff de Canal 8. Esta problemática de las maras hay que estudiarla en profundidad. Podemos verla desde varios puntos de vista. Ha llegado a un grado en el cual la gente está entrando en un estado de desesperación. La gente pide respuestas, como diríamos, contusas y cintusas que golpeen la realidad real sin una hemorragia en la población. Las pandillas son lo que la sociedad ha hecho de ellas. Las pandillas son producto de una exclusión social y económica. Lamentablemente, en las campañas electorales también han usado el tema de las maras como un instrumento de propaganda. En todo esto podemos ver que la gente pide respuestas concretas e inmediatas. Es obvio que nadie tiene la varita mágica para eliminar de una sola vez este flagelo. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa hay varias piezas de correspondencia que se están estudiando, que se están analizando. Algunos sectores de la población en El Salvador, ciudadanos comunes o gente en diferentes estratos de la sociedad, incluso desean o piden la aplicación del estado de excepción, la ley marcial, que está contemplado en el artículo 175 de la Constitución, en el cual se dice que solamente en estado de guerra, de invasión, de calamidades, de catástrofe o de graves perturbaciones del orden público se aplica esa ley, que es donde el ejército y la policía toma el control del territorio y toma el control de la justicia también. Pero no es tan sencillo tratar ese tema del artículo 175, porque entran también en juego los derechos humanos, donde El Salvador es firmante de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Hay una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa que pide, que la propuso el partido Gana en el mes de mayo, que se refiere al artículo 276 del Código Procesal Penal sobre la pena de muerte. En este momento de desesperación de la gente, piden medidas drásticas también. En Guatemala existe la pena de muerte, pero no se aplica por varias trabas que también se ponen a través de esta convención firmada en todo el continente americano. Resulta que también por parte del gobierno, es decir, porque aquí lo ven de diferentes formas, la represión, se tiene que ver a través de la represión, trato social, el trato económico de esta problemática. Para concluir quizá el razonamiento, el gobierno está pensando apoyar otra pieza de correspondencia que se encuentra en la Asamblea Legislativa sobre la reforma de la ley penitenciaria, agregar un inciso al artículo 68 de la ley penitenciaria. Santos, ¿no escuchas? José Santos, bueno, seguiremos nuevamente con el licenciado Montebrito de Nueva York. Licenciado Montebrito, ¿qué está pasando? Problemas desde el Triángulo Norte, México para Estados Unidos, cierta tranquilidad, inversión, desarrollo, crecimiento, Nicaragua para abajo. ¿Qué está pasando? Hay intereses del narcotráfico, hay intereses de las empresas de seguridad,
hay intereses económicos para que a estos países no vengan inversiones de los compatriotas en el exterior y de otros países para que crezcan económicamente y se mantenga este estado de zozobra. ¿Qué es lo que está pasando? Y usted empezaba a hablar del gobierno, del nuevo gobierno del Frente, el FMLN, ¿qué algunas alternativas de solución? Bueno, hay que decir de que esto hay que mirar en dos partes. El Triángulo Norte, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, son los países más poblados del área centroamericana. Por lo tanto, la densidad demográfica es mayor y la presión sobre el trabajo. En el caso de Costa Rica pues es una isla en Centroamérica, ¿verdad? Donde ellos le apostaron desde muchos años atrás a la educación y a la salud, y ellos ahora están cosechando pues sus frutos y lo han hecho muy bien. En el caso de Nicaragua, pues por diversas razones, aparte que es el país territorialmente más extenso de Centroamérica, es el que tiene menos población, entonces no tiene esa situación. Y ahora con la llegada al poder de Daniel Ortega nuevamente, donde prácticamente Daniel Ortega es el nuevo Somoza, ¿verdad? En Nicaragua, pero sí él inteligentemente ha separado lo político de lo económico y se está invirtiendo. De hecho, muchos empresarios salvadoreños se han ido a invertir allá. El problema es que en El Salvador, en la administración anterior, ha habido una confrontación grande e intensa con el sector empresarial, lo que ha desincentivado la inversión privada en El Salvador, y esto al final genera mayor presión en el área laboral. Por eso es que mucha gente también está desempleada, y esto al final repercute en los índices de delincuencia que se están viviendo. José Santos, escuchaste la pregunta sobre qué es lo que está pasando en el Triángulo Norte y México sobre el desarrollo, la inseguridad y algunas alternativas, algunas sugerencias desde el exterior de lo que tú conoces y la experiencia que has tenido ahí en Milán, Italia, para nuestros gobiernos aquí en El Salvador. Sí, Carlos, es un tema súper interesante, el del Triángulo del Norte. En cuanto a las inversiones, se encuentra en una prueba de fuego el vicepresidente de la República, que es el delegado también para la inversión. Él ha hecho unas valoraciones de reducir el 50% todos los trámites burocráticos para que se invierta en El Salvador. Los requisitos que se están poniendo sobre la mesa del diálogo y la discusión son siempre los mismos. En primer lugar, el empresario, el salvadoreño en el exterior que anhela invertir en el país, pide tener privilegios, digámoslo así, por el hecho de ser salvadoreño, y que quiere entrar el capital en tierra salvadoreña, y al mismo tiempo exige de nuevo los argumentos que hemos estado tratando, que el Estado le garantice la seguridad de sus inversiones. La idea de invertir es obtener utilidades, obtener ganancias, pero si el peso fiscal y la inseguridad son los martillos que golpean a los inversionistas, la gente como que está esperando en un segundo momento. A lo largo de todo el trayecto hacia los Estados Unidos, porque también hablaban ustedes dos sobre eso, también existe una cadena de estafadores. Leía hace 2 semanas de que habían liberado como 150 inmigrantes que habían estado secuestrados en México por diferentes grupos. Como es una problemática global, las soluciones tienen que irse analizando paso por paso, sobre todo darle seguimiento si se cumplen. Está a la prueba de fuego eliminar el 50% todos los trámites burocráticos para la inversión, y de eso va a depender incluso el futuro político del vicepresidente en El Salvador. Muchas gracias. Y bueno, aprovechando el contexto, ya que estamos hablando del Triángulo Norte, también quisiera escuchar la opinión de ambos sobre la situación de migración de niños no acompañados hacia Estados Unidos. Sabemos que la semana pasada el presidente Barack Obama tuvo una reunión con los presidentes del Triángulo Norte, y queremos conocer, escuchar sus opiniones
¿Qué opinan sobre cómo se está manejando esta situación y los resultados o las conclusiones de esta reunión que tuvo lugar la semana pasada entre los 4 mandatarios? Licenciado Montebrito. Bueno, habría que empezar diciendo de que desafortunadamente los presidentes centroamericanos han preferido hacer de esto, buscarle una salida mediática. Ellos se han preocupado más por buscarle una salida mediática que una situación real. Tristemente, vemos que en medio de una crisis humanitaria como tal, el señor presidente de Honduras prefirió irse al Mundial antes de atender la crisis. También vemos cómo también en medio de esta crisis también el señor vicepresidente de El Salvador hace un viaje también que coincide con la final del Mundial de Fútbol para ir a atender, para ir a acelerar un trámite crediticio del CITRAMS. Entonces hay una incoherencia en realidad entre lo que se está viviendo y lo que se necesita. La posición de los presidentes centroamericanos se limitó a 2 cosas. Uno, que ellos dicen, piden que los niños se queden en Estados Unidos, que no nos devuelvan los niños. Esto es una cuestión triste porque se supone que el recurso humano es lo más valioso de un país. Cuando nosotros vemos que un niño, por ejemplo, de un matrimonio estadounidense, un padre se lo lleva a otro país, los Estados Unidos hacen todo lo que está a su alcance para repatriar a este niño y traerlo a su país de nuevo. Igual vimos cuando hace años Fidel Castro y Cuba, cuando el niño Elian González también fue llevado por su madre, quien falleció en la balsa. El gobierno cubano hizo todo lo posible por repatriar a ese niño, pero tristemente vemos que los gobiernos centroamericanos lo que dicen, por favor no nos devuelvan los niños, quédense con ellos, ¿verdad? Y en cambio lo que piden, y lo piden claramente en esto, incluso más que todo el presidente de Honduras, que ha sido más enfático, dice, de los 3.700 millones de dólares que está pidiendo el presidente Obama para atender este caso, que nos manden a nosotros por lo menos la mitad para invertirla acá, para administrarla a nosotros. Esa es la posición inicial de los presidentes ante esta crisis. Ahora podemos ver incluso la percepción que se tiene, incluso tenemos grandes aliados y grandes defensores, no solo de la reforma migratoria, sino que de los niños, como es el representante Luis Gutiérrez de Illinois, que le pide responsabilidad a los presidentes centroamericanos, ¿verdad? Y al final, cuando leemos la declaración conjunta de los presidentes, porque hay que recordar que primero vino el vicepresidente Biden a reunirse con los presidentes a Guatemala, ¿verdad? Donde no vino a preguntarles qué es lo que quieren, lo que les vino a decir es, tomen su responsabilidad, tomen las medidas y los niños van a ser repatriados. Ya cientos de niños ya comenzaron a ser repatriados. En el documento, como le digo, de declaración conjunta, Estados Unidos ratifica de que los niños van a seguir siendo deportados, ¿verdad? Y por supuesto, por ahí en una pequeña frase dice que va a hacer algunas otras inversiones. Entonces yo en este sentido sí quiero decir de que la actitud de los presidentes centroamericanos, aparte de que está reñida con la dignidad nacional, también está afectando seriamente cómo la ciudadanía norteamericana, estadounidense está en el problema. Hoy este día precisamente se publica una encuesta realizada por Associated Press, ¿verdad? En la cual se dice que el 53% de los estadounidenses creen que Estados Unidos no tiene obligación moral de ofrecer asilo a la gente que escapa de la violencia o la persecución de sus países, y que más de la mitad, el 52% de los estadounidenses dicen que los niños que dicen estar huyendo de la violencia en Centroamérica no deben ser tratados como refugiados. Entonces lo que acá se quiere al final es una posición más digna, una posición de mayor responsabilidad de parte de todos los gobiernos centroamericanos. Y pues en este caso nosotros los salvadoreños deberíamos de estar liderando una posición para poder en realidad ofrecer un mejor futuro a nuestros niños en nuestro país.
Vamos a continuar hablando de esta situación de los niños migrantes que llegan a Estados Unidos pues no acompañados. Después del corte comercial vamos a escuchar la opinión de José Santos Andrés desde Milán, Italia. Así es que José Santos, después del corte venimos con su opinión, no nos cambie. Continuamos con más de La Voz de la Diáspora en este último miércoles de mes en el que estamos analizando algunos de los hechos más importantes que han ocurrido en el presente mes, junto con don Carlos Martínez, así como con nuestros invitados desde Nueva York y desde Milán. Pero antes de darle la palabra a José Santos, con quien nos quedamos pendientes, don Carlos, esta situación de los niños migrantes no acompañados que llegan a Estados Unidos, pues sabemos que la semana pasada tuvo lugar esa reunión del presidente Obama con los 3 mandatarios de los países del Triángulo del Norte. Sin embargo, se ha dicho que esta reunión quedó nada más en mero protocolo y que no han existido conclusiones o puntos de solución sustantivos para nuestra región, que todo se quedó casi o meramente que en una reunión protocolaria. Sí, realmente es una reunión política porque el presidente Obama tenía que dar la cara al problema para el pueblo de los Estados Unidos, pues y realmente aparentemente no hay nada concreto de un apoyo directo a estos países, porque como ustedes sabrán, pues antes de hace más o menos los últimos 10 años para atrás, en El Salvador no se pagaban más o menos el 9% de impuestos sobre el PIB. Ahorita estamos aproximadamente entre un 15 y un 16%. Entonces el país no pagaba impuestos y se iba endeudando. Ahorita, por la recesión económica de Estados Unidos que ha abarcado todo el mundo, entonces no hay más desarrollo, no hay más generación de impuestos, entonces está el país en una encrucijada, es cuestión de dinero. Es cuestión de dinero en el sentido de hacer una política integral para este problema multicausal, que es el tema de las maras y el tema de la inseguridad. Entonces, si no se le mete dinero a esto, desde la prevención y todas las etapas que esto lleva, pues este problema va a costar muchos años y va a correr mucha sangre. Y va a continuar agudizándose, porque incluso conozco personalmente el caso de 2 jóvenes que han sido asediados por las pandillas. Uno de ellos, adolescente, hace un par de años, que logró ingresar a Estados Unidos, era parte de estos niños no acompañados, pero cuando el problema todavía no se había destapado, logró una situación de asilo en Estados Unidos. A lo mejor fue de los últimos menores de edad que lograron esta concesión. Y este joven huía también por persecución de las pandillas. Igualmente conozco de una joven que ha dejado de estudiar porque como que miembros de pandillas rivales están disputando a esta joven. Entonces, verdaderamente el problema existe y creo que cada salvadoreño también conoce a uno de estos jóvenes o una situación, sino personalmente de oídas de lo aguda que está esta situación en nuestro país. Y por otro lado, la Fiscalía, que es la acusadora del gobierno del Estado, tiene un presupuesto mínimo. Entonces se ha desbordado los problemas. Entonces de toda esa cantidad de delitos que existe, de homicidios, y etcétera, etcétera, de cuello blanco, de todo, más o menos del 3 al 5% son los metidos en la cárcel. Entonces tenemos un país diseñado para que no se solucione inmediatamente estos problemas. De hecho, la pregunta de qué intereses son los que están pasando para que no solucionar este problema. Entonces, pues vamos a ver qué opinión tiene José Santos desde Milán, Italia, para que nos comente sobre lo que está pasando en ese tema. José Santos. Gracias, Carlos. Usted también bastante pegado a Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos se encuentra bien emproblemado con todo el conflicto global que existe, y guerra y rumores de guerra por todos lados. Y el tema de los niños y de las niñas ha venido a tener un gran eco en la opinión internacional. Ya bien decía el licenciado Luis, han tenido la capacidad de llevar
este tema una dimensión mediática. El encuentro que tuvieron los presidentes del Triángulo del Norte con Barack Obama es de sumo interés porque cada país sentó su posición en algunos temas. Pero esta problemática de los niños le está causando una baja en la estadística de popularidad a Barack Obama. Significa que ha trascendido a un problema político y se ha convertido también en un problema electoral, porque en noviembre serán las elecciones en Estados Unidos. Y esto va a tener una repercusión inmensa, grandísima. Al otro lado de la cancha nos encontramos nosotros, los salvadoreños. Y esa válvula de escape, en ese éxodo de los niños y las niñas, es un tema inevitable. Ha iniciado campañas en El Salvador y en los demás países del Triángulo del Norte para que los niños no salgan del país. El gobierno de los Estados Unidos exige que los niños no salgan sin documentos, pero hay que hacernos algunas preguntas. Si los niños se van por tierra arriesgando la vida, es obvio que no tienen visa para irse por avión. Y si Estados Unidos quiere que los niños ya no se vayan por tierra, entonces que les otorgue la visa o el asilo político. Es decir, son temas bien contradictorios. Se pide que los niños sean acompañados, pero en muchos casos los padres ya viven en Estados Unidos y estos niños viven con sus tías, con sus tíos, con sus abuelas, con sus abuelos o con parientes y los mandan solos. Es toda una problemática que nos pone en una encrucijada enorme en estos tiempos, sobre todo porque ya planteabas, Carlos, precisamente que como que está todo diseñado para que no se resuelvan las problemáticas, como son tan profundas las causas que existen y el dominio que tienen del territorio de las pandillas tiene mucho que ver en esto. Conversando con los amigos, yo hago algunos comentarios y les digo que las pandillas imponen un orden dentro de un orden estatal que provoca desorden. Significa que hay territorios en los que tienen controlado las pandillas que la ley son ellos y la economía son ellos, porque también tienen negocios. Fíjense que funcionan muy bien los negocios administrados por las pandillas y nadie se equivoca y nadie roba dinero, porque aplican leyes severas. El Estado, al perder territorio, se debilita. La única presencia del Estado que se ve en algunos barrios, colonias y cantones de El Salvador, la única presencia es la presencia militar y la presencia de la policía cuando hacen sus rondas. Yo quiero decirles que me he actualizado en cuanto a las edades de ingreso de los niños a las pandillas. Hace 2 meses yo sostenía la tesis que los niños de 8 años ya están ingresando a las pandillas, pero me he dado cuenta que inician a ser parte de las pandillas desde el momento que inician a caminar y a hablar, porque ya es una estructura de sociedad, es un estilo de vida en muchas zonas de El Salvador. Viendo así las cosas, si no se le da una vuelta a todo esto, si no se gira el motor de la economía, que es algo fundamental, ofrecer trabajos dignos, recreación y capacidad para que los jóvenes salgan de esa exclusión social en la que se encuentran. No vamos a evitar que sigan saliendo niños para Estados Unidos. Y lo que planteaba también es grave. ¿Cómo es posible que un gobierno no quiere que regresen los niños? Lo idóneo sería que regresaran y construir de verdad el sueño salvadoreño en territorio salvadoreño, crear las condiciones. Pero al mismo tiempo Estados Unidos, ellos defienden su política de seguridad y ellos son autónomos en eso. Además que existen grandes presiones por el Partido Republicano también en este tema de expulsar a los niños, no permitirles el asilo político, no permitir los permisos temporales. Digamos que es una guerra también a nivel diplomático que existe. Y si el Triángulo del Norte no se sientan y presentan propuestas conjuntas, este problema sigue adelante. Una de las soluciones que mostraron quizás brevemente son los centros de alcance.
para El Salvador, por ejemplo, que van a invertir 20 millones de dólares. Bueno, José Santos, gracias por tus opiniones, pero por el tiempo vamos nuevamente con el licenciado Montebrito desde Nueva York, con otro tema completamente diferente por el tiempo y por el resumen que tenemos que estar haciendo mensualmente. Licenciado, hace poco ya, en estos últimos 15 días, ya se hizo el disparo de salida para las elecciones del 2015, del 1 de marzo del 2015, ya están nombrando alcaldes, ya están nombrando diputados. Como usted sabrá, pues la tercera parte de la población de El Salvador está en el exterior y concentrado en muchas ciudades, como Los Ángeles, Nueva York, Washington, Milán, Houston, etcétera, etcétera. ¿Qué le puede sugerir usted a la comunidad en el exterior para defender sus intereses, sus derechos? ¿Cómo agruparse políticamente? ¿Cómo influenciar? ¿Cómo ayudar para que se puedan tomar las mejores decisiones con las experiencias en el exterior y con sus intereses que tienen como salvadoreños, valga la redundancia, de El Salvador, que les interesa mucho en todos los lugares donde se encuentran? Bueno, hay que empezar diciendo que técnicamente los salvadoreños en el exterior somos marginados de esta campaña, porque hasta este momento solo nos es permitido votar para las elecciones presidenciales, de manera tal que como votantes no vamos a participar, pero la influencia siempre se tiene, ya que muchos alcaldes vienen a buscar fondos y vienen a buscar apoyo acá a las diferentes colonias de salvadoreños radicados en todas partes del mundo y básicamente en Estados Unidos, donde nos encontramos el 92% de los salvadoreños en el exterior. En ese sentido, desde ahí vamos a hacer la influencia, y yo invitaría a los salvadoreños en el exterior, más que orientarse por un partido, que cuando vengan estos funcionarios políticos a solicitarles el apoyo, les recuerden más bien de que tienen que respetarnos los derechos a nosotros, tienen que darnos. El panorama político de El Salvador es bien triste, es un país que está captando la menor inversión en Centroamérica, es un país donde la economía está mal, es un país donde la escasez de frijoles está presente y es un país donde la delincuencia es insostenible. Realmente con esto no puede más que concluirse que definitivamente el desempeño del gobierno actual no es bueno. Tristemente la oposición es percibida como peor que el gobierno actual. Entonces los salvadoreños allá yo veo que es una situación sumamente difícil, porque los partidos otra vez no se están tomando con seriedad, sino que podemos ver que en la Asamblea Legislativa todo el mundo está más preocupado por rescatar, por ver cómo conserva su curul, que en realidad que por solucionar la situación del país. Yo veo una situación realmente lamentable y triste para El Salvador, que desalienta a cualquiera. Gracias, señor licenciado. José Santos, por el tiempo, tenemos otras preguntas por ahí rapidito, ya faltan 10, prácticamente un cuarto para las 8. ¿Qué opina sobre eso, la participación de los compatriotas en el exterior en las próximas elecciones de marzo del 2015? Bien, intentaré ser breve, como son temas bastante apasionantes y apasionados, Carlos. Apasionante. Nos emocionamos un poquito en estos análisis. Sí, ya arrancó de nuevo la campaña electoral. Esperemos que arranque algún día la campaña política. Darles como noticia que en Italia se va a montar un Dubicentro, pensando en empadronar los salvadoreños en toda Europa para que participen en las elecciones presidenciales, porque aún no existe una ley del voto en el exterior para los puestos municipales y para la Asamblea Legislativa. Es ahí donde lanzamos la propuesta que los salvadoreños del exterior, en todo el mundo, ojalá pudiéramos seguir profundizando nuestra unidad y plantear al gobierno que permanentemente se encuentre, que viaje al exterior y establecer esa mesa de diálogo donde trataríamos todos los temas. En Italia pues se ha iniciado ya
ese puente bilateral, pero quisiéramos que fuera más sostenible. Entonces ya en enero se va a instalar el Duvicentro aquí en Milán para los salvadoreños que vivimos en toda el área de la Unión Europea, lamentando que no se va a poder participar en las elecciones del próximo año. Ya arrancaron, van a ser alrededor de 11 partidos los que van a participar. Van a haber sorpresas seguramente. Vamos a estar estudiando muy de cerca todo lo que se está dando y tiene mucho que ver, quiero decirle a los amigos televidentes, que interesarse de la política es interesarse del futuro de El Salvador. En la Asamblea Legislativa se hacen las leyes que tienen que ver con la vida también de los salvadoreños, y los consejos municipales son los gobiernos locales que están más cerquita de la gente. Pero es importante también reflexionar y pensar con nuestra propia cabecita. Gracias, José Santos. Tenemos 5 minutos, Julita, para... Claro que sí, ya que estamos hablando también de las próximas elecciones del 2015, el gobierno actual ha dicho que los salvadoreños en el exterior constituyen la columna vertebral de nuestra economía, pero quiero preguntar a nuestros invitados, ¿cómo ven ustedes que también, pues hasta el día de hoy, no se ha involucrado a los salvadoreños en el exterior también como en un puesto, o no se les ha colocado en un puesto dentro del Ejecutivo, siendo que también el gobierno dice que ustedes son parte de la economía, son parte importante de la economía de nuestro país? ¿Cómo ven ustedes que aún no se les involucra en puestos en el Ejecutivo o dentro de la política de nuestro país? Bueno, yo creo que más importante que se nos dé un puesto en el gobierno, es más importante que se nos respete el derecho a votar. En este sentido, yo quiero recordarle a la gente que el Estado salvadoreño está en deuda con nosotros, con los salvadoreños del exterior, ya que el año pasado, en las elecciones para presidente, solo votó el 0.3% de los salvadoreños del exterior. Eso quiere decir que el 99.7% no ha votado, el 99.7% sigue marginado. En este sentido, yo quisiera orientar más, porque acá en el exterior, los que estamos acá no estamos pidiendo una posición, es más, no recibimos mucho del Estado salvadoreño y afortunadamente la mayoría no necesitamos que el gobierno salvadoreño nos dé, pero sí nos tiene que respetar los derechos, nos tiene que dar su apoyo, y los pocos servicios que brindan tienen que darlos adecuadamente. Esa sería la petición general, y definitivamente así como nosotros pues colaboramos de una manera significativa en la parte económica, repito, deben de respetarse los derechos de los salvadoreños en el exterior. Hablando de ese tema y ampliando la pregunta, así brevemente, ¿cómo están los Duvicentros? ¿Están duvizando a muchos compatriotas? Porque para votar es necesario, lógicamente, duvizarse. ¿Cómo está ahí por Nueva York sobre ese tema? Bueno, acá, después de que pasó las elecciones, el tema del Duvicentro es un tema prácticamente intrascendente, ¿verdad? Acá pues definitivamente no se sabe. Incluso hay que recordar que de los 3 Duvicentros que hay en Estados Unidos, después se redujo eso a una ventanilla por consulado, y la realidad, más que las palabras, más que cualquier mensaje, yo recuerdo que vinieron muchos diputados, muchas comitivas a gastar unas cantidades de dinero impresionantes acá, supuestamente a promover el DUI, y como le digo, al final solo fueron 7,000 personas las que lograron votar. Yo creo de que el gobierno definitivamente debe ponerse más serio, debe de ponerle más atención a los salvadoreños en el exterior y promover que el beneficio o el derecho de ley que comienza con el DUI, ¿verdad?, sea accesible para todos. En este momento no lo es. Gracias, licenciado. Nos vemos el próximo fin de mes. Muy amable. Brevemente, José Santos, sobre ese tema de la participación de los compatriotas del exterior en el Ejecutivo, y tu visión sobre para la mayor participación para que puedan nuestra gente más estar identificada y más cerca de nuestro país. Obviamente, Carlos, considero que el gobierno tiene que superar la idea que somos importantes solo porque enviamos dinero. También en el exterior existen grandes capacidades, grandes recursos humanos.
grandes capacidades intelectuales, artísticas, académicas, que pueden aportar muchísimo. Justamente no se trata de que tienen que asignarles puestos a los salvadores en el exterior, pero sí ofrecerles los derechos y los servicios eficientes de calidad que nos merecemos. También mi mensaje va para los que vivimos fuera en El Salvador, para los más de 3 millones, que es el momento de dar un paso cualificativo, y usando justamente las redes sociales y estos medios de comunicación podemos lograr levantar un gran movimiento exterior de salvadoreños. Hace 3 años hubieron intentos incluso de participación en electoral, que es un análisis que está pendiente de hacer, pero el llamado es que también políticamente demos nuestro aporte a El Salvador, que tanto lo necesita. Muchas gracias, José Santos, y también al licenciado Montes Brito por su participación en el programa de La Voz de la Diáspora el día de hoy. Vamos a contar con ellos el próximo mes. Muchas gracias. Saludos también. Muchas gracias, don Carlitos, también por habernos acompañado en un programa más. Un gran placer. Muy buenos días a todos donde nos vean en cualquier parte del mundo. Claro que sí. Muchas gracias también a ustedes por su sintonía. Con esto finalizamos la franja informativa. Continúe con más de nuestra programación. Feliz miércoles.